Primero que todo, y como suele ser preceptivo, agradecer a la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y a la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados por esta invitación que se me ha hecho a exponer sobre esta importante cuestión a propósito del debate nacional sobre la posibilidad de una nueva Constitución, valorando una perspectiva de trabajo que está, sin lugar a dudas, con una situación de menoscabo en lo que al desarrollo de la academia se refiere, como es la perspectiva de la historia constitucional. Creo que la historia constitucional tiene, en el caso concreto de nuestro país, una triste historia, ¿no? Ha sido una disciplina respecto de la cual, en general, nuestra élite, tanto intelectual como política, no ha tenido mucho interés, ¿no? Lo cierto es que no se podrían nombrar más de 3 o 4 obras de conjunto sobre historia constitucional, y en el momento actual de la disciplina, la verdad es que creo que sería muy difícil dar con un grupo de expertos en historia constitucional, un núcleo de historiadores de lo constitucional en nuestro país, ¿no? Eso, claro, formula una gran pregunta, ¿no? Este desinterés por la historia constitucional se detecta más o menos en la década de 1960, en que en un intento de ampliar los bordes, al menos así se presentó, ¿no?, la historia constitucional da paso a la historia institucional de Chile, ¿ah? Y entonces, bueno, luego viene lo que sabemos que es la crisis del constitucionalismo, producto del golpe de Estado, y desde entonces la disciplina no se ha recuperado, ¿no? Nos parece que ese es un desafío del tiempo presente cuando una sociedad se plantea una nueva constitución. Una sociedad que reflexiona sobre una nueva constitución y que no tiene certeza sobre cuáles son sus raíces constitucionales, tiene algunas dificultades, seguramente construirá un edificio al que le va a faltar cierto sostén, porque la historia no solo es cambio, la historia es continuidad y cambio. Y es muy relevante en estas materias, como señalaba el profesor Beltensen, el tener claridad sobre ese elemento de continuidad, porque desplazar las piezas, sin lugar a dudas, que siempre genera efectos, ¿no? Hay una dinámica constitucional que se traduce también en una cultura constitucional, ¿no? Creo que lo que le ha faltado a la doctrina constitucional chilena, ya no es un problema de los historiadores del derecho, de la historia constitucional, sino que el constitucionalismo chileno, es atreverse a pensar un poco la propia praxis, la propia historia, para desde allí generar una teoría constitucional, una teoría política constitucional que tenga arraigo nacional. Y yo creo que eso ha faltado, entre otras cosas, porque nos manejamos con una visión acerca de lo que es nuestra Constitución, que es muy tributaria del constitucionalismo extranjero, ¿no? Estas ideas de los constitucionalistas de intentar comprendernos siempre en la órbita del constitucionalismo francés, del constitucionalismo inglés o del constitucionalismo norteamericano, ha impedido que nos concentremos en nuestro propio constitucionalismo. Y no hay, por lo tanto, una reflexión sobre la praxis constitucional, sobre la cultura constitucional chilena, que genere una teoría político-constitucional que dé noticia de los problemas que verdaderamente nos afligen como sociedad. Nosotros estamos intentando romper un poco esta tendencia en nuestra publicación más reciente, un libro que lleva por título Estado Constitucional Liberal Católico en Chile, 1812-1924, Nueva Historia Constitucional. Sostenemos que hay un cuarto modelo de Estado constitucional. Ese cuarto modelo de Estado constitucional lo calificamos como Estado constitucional liberal católico,
y es una especie de este género llamado Estado constitucional. Por lo tanto, hay 4 constitucionalismos: el francés, el norteamericano, el inglés y el constitucionalismo hispanoamericano, iberoamericano, que es una variante del constitucionalismo y que nosotros caracterizamos para la primera mitad del siglo XIX, en el caso de Chile creo que llega hasta 1874, como Estado constitucional liberal católico. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra élite, al contrario de lo que sostiene la dogmática constitucional, fue una élite bastante activa en lo que al proceso de recepción del constitucionalismo se refiere. Y necesitó ser activa y no puramente imitativa, porque tuvo que compatibilizar 2 fenómenos que en el constitucionalismo que le podía haber servido de modelo o de ejemplo no habían sido compatibilizados. Y esos 2 fenómenos tenían que ver con el tipo de sociedad en el cual se iba a desplegar lo constitucional, el ideario liberal ilustrado. Se trataba de una sociedad católica, ¿no? Y por otra parte, tenía que ver con el sustento socioeconómico, la clase social que estaba dándole sostén al ideario constitucional. Faltaba en Chile una burguesía importante, ¿no?, que se jugara de manera radical por las ideas más centrales del ideario constitucional liberal. Había en Chile un grupo social, el patriciado, que estaba más cerca de una suerte de entidad híbrida, a medio caballo entre burguesía y aristocracia, y por otra parte predominaba una perspectiva de individuo, de mundo, de sociedad, en la que el elemento ético trascendente, en que la definición de la sociedad como cuerpo de Cristo era decisiva. Y por lo tanto surge una categoría que no tiene mucho desarrollo en la literatura y que nosotros esperamos que a partir de nuestra publicación se vaya avanzando en esas materias, que yo denomino el ciudadano feligrés. El ciudadano chileno es un ciudadano feligrés. La Carta del 23 le exige expresamente conocer, practicar, ajustarse a su condición de católico, apostólico y romano, ¿no? Y esa definición de la ciudadanía desde un elemento de naturaleza religiosa, que configura esto que denomino el ciudadano feligrés, supone una concepción de derechos y una concepción de individuo que tiene enorme relevancia y enorme trascendencia. ¿Por qué? Porque en definitiva tuvimos que combinar 2 elementos que no se combinan en otras experiencias constitucionales, como fue la protección de lo colectivo, la propia sociedad como cuerpo de Cristo, la propia sociedad como definida claramente como católica, apostólica, romana, por lo tanto la Iglesia, y por otro lado el individuo. Y esto generó un impacto muy trascendente en el modo en cómo se organizaba el poder. Tan importante que, y esto lo hemos trabajado en otro texto, tareas legislativas del Poder Judicial, el modo en cómo se organiza el poder en el constitucionalismo de Estado constitucional liberal católico no sigue estrictamente el modelo de la división de poderes. Y entonces esto entronca directamente con nuestro tema. Cómo se organiza el Congreso y la reflexión sobre si vamos a establecer una cámara o 2 cámaras, tiene como primera cuestión, como primer telón de fondo, el que el modo en cómo se vive el principio de división de poderes por el primer constitucionalismo, por el constitucionalismo del siglo XIX, es una excepción a la teoría y supone una práctica política que debe teorizarse, y entre otras cosas porque hay un agente, el Poder Judicial, que actúa también como legislador. Entre otras cosas porque hay un ente, el Consejo de Estado, que incide en el proceso legislativo de manera significativa, y porque en ese Consejo de Estado están presentes todos y cada uno de los organismos que en el antiguo régimen fueron decisivos para el ejercicio del poder. Estamos pensando en el Ejército y en la Iglesia, entre otros. Por lo tanto, si hay una concepción del poder, del modo en cómo se organiza el poder distinta,
que implica, entre otras cosas, que hay asignación de funciones, pero no exclusividad, que implica que hay una nutrida colaboración, ¿no? Evidentemente, entonces, que la pregunta acerca de las características que debe tener un Congreso que se inserta dentro de una práctica de división de poderes, que se aleja del principio de división de poderes y se acerca a la división de funciones, hace que nuestro Congreso sea un Congreso eminentemente peculiar, porque se sitúa en un concepto mayor, en una forma de ejercicio del poder, en una forma de ejercicio, en definitiva, de concepción, en definitiva, del poder, que supone una cierta especificidad, una cierta historicidad, que requiere con urgencia ser teorizada. Esto va a tener un enorme significado, impacto, porque si lo importante es lo colectivo, el destino ético trascendente y la definición del poder como un poder que también podríamos calificar como feligré, no debe sorprendernos que recién en el año 1822, es decir, después de 2 experiencias constitucionales, aparezcan los ciudadanos en el escenario. Nuestras primeras constituciones son constituciones sin ciudadanos, pero son constituciones con religión. Ambas, la del 12 y la del 18, dejan absolutamente claro el carácter del Estado y el carácter del gobierno y la condición de feligresía del ciudadano, cuestión que está regulada a nivel legal. Recién va a aparecer en la Carta del 22, de 1822. Y cuando aparece la Carta del 22 también aparece el Congreso bicameral. Pero el Congreso bicameral del año 1822 es un reflejo de lo que hemos denominado la mentalidad estamental escolástica. El Senado del año 1822 no es sino las antiguas Cortes, con algunas peculiaridades que tienen que ver con el impacto de la presencia de Napoleón en España, básicamente con el modelo de Bayona. El modelo Bayona tiene un modelo de corte en que se mezclan elementos de naturaleza representativa con elementos de naturaleza estamental escolástica. Y entonces nuestro primer Senado, el Senado del 22, es un Senado de senadores designados. Esta idea de que en la Constitución del 80 se hace una tremenda innovación, prácticamente una suerte de revolución política al instaurar una Cámara integrada por senadores designados, en realidad es una idea vieja, pero de tan vieja resulta nueva, ¿no? El Senado del año 22 es un Senado integrado por individuos que están allí no por haber sido elegidos, ni en representación del pueblo, del soberano, sino que por haber ocupado determinados cargos. Y hay entonces, de nuevo, funcionarios eclesiásticos, militares, exdirectores, ministros de Estado, hay grandes comerciantes y un elemento que muestra muy claramente la naturaleza corporativa, estamental, medieval del modelo, incluso hay representantes de universidades, doctores de universidades integran este órgano, ¿no? Por lo tanto, el nacimiento del modelo bicameral en la historia de Chile es un nacimiento que se da en un contexto de influencia decisiva del modelo estamental escolástico que procura combinar elementos liberales ilustrados en una combinatoria que significa, vuelvo a repetir, una recepción activa del ideario liberal ilustrado. Recepción activa que implica una suerte de límites a la ciudadanía, límites a la participación, límites a los derechos, y en que lo sustantivo viene a ser el cómo se organiza el poder, pero esa organización del poder no se hace estrictamente con sujeción al principio de división de poderes, sino que se hace en esta otra perspectiva de la colaboración. Entonces, los jueces legislan, ¿no? Los jueces participan en las cámaras, los jueces participan en el Consejo de Estado, los ministros no tienen inconvenientes en los primeros momentos para ser también parte del Senado, ¿no? En definitiva, hay una mixtura que no ha sido suficientemente estudiada ni teorizada y que significa que el origen de lo bicameral en nuestro país se acerca mucho al modelo inglés. Hay una expresión del modelo inglés y hay una conformación desde los primeros tiempos del Senado como una Cámara que se acerca hacia una definición
sobre todo por lo aristocrático, más que a una Cámara que representa al soberano, ¿no?, a lo popular. Ese carácter se va a mantener y va a ser una nota de identidad del Senado de la República. Evidentemente, la figura del 22 no va a soportar la crítica ni la posición de Chile en el mundo internacional. No recordemos que todo esto se da en un contexto bien importante, la primera globalización, ¿no?, llevada adelante por el modelo liberal burgués, y por lo tanto los países van a tener una lista de chequeo y evidentemente va a ser importante para esos países reconocer a este Estado naciente y van a consultar si ciertas instituciones están o no presentes en su organización. Entonces Chile se va a encontrar con esa dificultad. Pretende ser leal a su historia y a su tradición, pero resulta que la inserción en el mundo global, la participación de Chile en la economía global, está siendo mediatizada por individuos que manejan un conjunto de valores, de visiones de mundo, de concepciones que son un poco refractarias a la tradición, y entonces lo que va a hacer nuestra élite es intentar compatibilizar ambas cosas, y presenta un modelo híbrido. Y en ese modelo híbrido aparece este Senado, este modelo bicameral, con elementos estamentales escolásticos, medievales y representativos. Eso no va a soportar mucho el peso de la revisión externa, ni tampoco interna, y en definitiva se van a perder esos elementos de designación, ya no se estará en el Senado por designación, pero se van a mantener los elementos, entre comillas, de naturaleza aristocrática, que en definitiva van a derivar en elementos plutocráticos, como es el hecho de que para ser senador se va a requerir de determinada edad y para ser senador se va a requerir de un determinado nivel de ingresos, ¿no? Probablemente el que representa con mayor fidelidad, el orden constitucional que presenta con mayor fidelidad esta distinción, que hace el Senado una Cámara distinta, una Cámara caracterizada porque sus integrantes tienen poder económico y poder social, es la Carta del 33, que para ser diputado exige ingresos de 500 pesos y para ser senador ingresos de 2.000 pesos. La diferencia es sustantiva, ¿no? Y entonces, claro, se reafirma este mayor poder social, este mayor poder económico del Senado, ¿no? Sin embargo, la historia constitucional chilena nos muestra que Chile, y probablemente ese análisis se extienda al resto de los países hispanoamericanos, uno llegaría a la misma conclusión, introduce ciertos elementos que tienden a hacer que ambas cámaras, a pesar de que tienen esta composición, se mantengan en una suerte de equilibrio, llegando a lo que la literatura denomina un sistema bicameral casi de grado perfecto. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando el desarrollo de la política, la Cámara de Diputados es dotada de ciertas iniciativas de ley de carácter exclusivo. Lo mismo ocurre con el Senado, y el hecho de asignar a la Cámara de Diputados cierta iniciativa le da a la Cámara un peso, y lo más significativo es un elemento que mencionaba el profesor Beltensen, mi colega, y es que atribuyó a la Cámara de Diputados la llave del juicio político, en la medida en que es la Cámara la que tiene la facultad para iniciar el juicio político, ¿no? Lo que le da, por supuesto, un poder sustantivo, a pesar de que le traslada al Senado la facultad de resolver como jurado la acusación. De tal manera, entonces, que, no obstante esta diferencia que se establece, el modo en cómo se organiza la convivencia, la relación entre las dos cámaras, implica que hay, entre comillas, una suerte de igualdad, el trato es más o menos equitativo, a pesar de que existe conciencia que en el Senado está radicado el elemento con mayor poder social y económico de la República, ¿no? De tal forma, entonces, que el siglo XIX lo que va a mostrar es un desarrollo de un sistema bicameral que se inicia, estamental escolástico, a la manera más tradicional, en un modelo muy cercano al inglés, pero que producto del modo en cómo se va desenvolviendo el país, esto tiene que ver, a mi juicio, con el peso que va ganando la burguesía, con el peso que van ganando las ideas liberales, con el peso que va ganando la opinión pública, con el peso que va ganando la participación, va a avanzar hacia un modelo en el que ambas cámaras son resultado del ejercicio del poder electoral,
ambas cámaras aparecen dotadas de ciertos poderes, lo que permite pensar en una relación más o menos equitativa, y por lo tanto se da una convivencia, una suerte de control interno entre las cámaras, ¿no? ¿Qué implica esto? Entonces, vamos terminando, ¿no? Para tranquilidad de nuestro moderador, ¿no? Eso implica una cuestión que a mi juicio es de enorme relevancia y que a propósito que discutimos sobre la nueva Constitución, uno debiera ponerla sobre la mesa. Yo creo que tiene razón el senador Larraín y mi colega en el sentido de señalar que cuando uno piensa en la cuestión relativa a la organización monocameral o bicameral, está pensando en definitiva en las formas de Estado y en las formas de gobierno, pero yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, y también se pensó en el pasado, hay otro elemento que debe agregarse y que es sustantivo y que no puede perderse de vista y sería un error político sustantivo si se perdiera de vista. Y es que también debe considerarse la noción que se tenga de ciudadanía y la noción que se tenga de participación para efecto de decidir este tema tan relevante, ¿no? Yo simplemente quisiera recordar, los quiero invitar a leer este interesante trabajo de David Sobrevilla sobre escritos peruanos de Francisco Bilbao, donde Francisco Bilbao, a propósito de su importante participación política en el Perú, ¿no?, a mediados del siglo XIX, plantea una crítica radical al modelo bicameral sobre la base de la ciudadanía y de la participación. Y propone un modelo de organización que salta el esquema tradicional de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, o el nombre que se le dé, y establece lo que él llama el tribunado, y supone una forma de democracia directa, donde es el pueblo el que se organiza y traslada a los tribunos, que tienen un número total de 100 tribunos, el deber de discutir las leyes. Pero las leyes nacen en el seno del pueblo. El tribuno es el puro gestor de la ley. Diríamos, el tribuno es el encargado de la técnica legislativa, el pueblo es el encargado del contenido normativo. Y esa es una propuesta muy vieja, de mediados del siglo XIX de Francisco Bilbao, pero que está en plena consonancia con los debates que estamos teniendo hoy día sobre los alcances de la democracia directa y de la democracia participativa en el nuevo constitucionalismo. Por lo tanto, discutir sobre régimen bicameral y monocameral, y estoy terminando, es una cuestión que tiene que ver también con la ciudadanía y con la participación, y en la medida en que le damos espacio a la ciudadanía y a la participación, lo que estamos haciendo es obligarnos a hacer todo espacio que nos permiten revisar esta visión actual sobre el problema. Voy terminando. La Constitución del 28, fomentando la participación y la ciudadanía, estableció la Asamblea Provincial. Y la Asamblea Provincial es un órgano que corre paralelo a la organización bicameral, pero es el órgano que promueve la ciudadanía y la participación. Y eso supone un reajuste del sistema porque supone una nueva distribución de competencias. Por lo tanto, si fomentamos la participación y la ciudadanía, si pensáramos, por ejemplo, como ocurrió en la Carta del 28, en la Asamblea Provincial, lo que tendríamos es la necesidad de pensar en una redefinición de la organización del modelo bicameral a partir de la asignación de un peso relativo en la definición del modo en cómo organizamos el Estado y del modo en cómo organizamos el gobierno a la participación ciudadana y al ejercicio de una ciudadanía dentro de una cultura democrática y de derechos humanos. Muchas gracias.